para adorarle, para servirle, un verdadero privilegio. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar. Hoy entramos en la tercera parte. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo, versículo del 7 al 13. Y este es el tercer mensaje acerca de lo que son los dones espirituales. Acerca de lo que son los dones espirituales. Aunque el hermano Gerardo lo dijo ya al comienzo, chequee su teléfono a ver si está con el volumen alto, póngalo para vibrar solamente, y si se le complica esa de cómo ponerlo para vibrar, pues mejor apáguelo. Si el Señor le va a hablar en esta mañana, no va a ser por medio del teléfono, créanme. Así que chequee bien eso. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Vamos a estar en los versículos del 7 al 13. Lo tenemos. Dice así: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Señor, ahora por los méritos de Cristo nos acercamos al trono de la gracia, rogándote, Señor, que por medio de la exposición de tu palabra, tu nombre sea glorificado y tú ministra a cada uno de los corazones. Señor, transforma corazones, Señor, redarguye, corrige, exhorta por medio de tu palabra, Señor. Da ánimo al que está desanimado en esta hora, Padre amado. Da convicción de pecado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos hoy en ese tema, uno de los temas que lamentablemente es más conflictivo en lo que es la iglesia hoy en día, el tema acerca de los dones del Espíritu. Este ya es el tercer mensaje. Comenzamos la semana antipasada cuando vimos que Pablo comienza en el versículo 2, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando habla de los dones espirituales se refiere a los dones que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es lo que creemos, es lo que enseña la Biblia, es lo que ha creído el cristianismo históricamente. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, no es un Dios de tres cabezas, es un solo Dios compuesto de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Casi siempre las sectas atacan esto, siempre atacan principalmente lo que es la persona de Cristo y la deidad de Cristo. Otros atacan también la persona del Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no, el Espíritu Santo es una persona, se entristece, se puede desobedecer. Y quiero aclarar esto porque a veces se nos acusa a nosotros de no creer en el Espíritu Santo. Si no creyéramos en el Espíritu Santo, no creeríamos en esta Biblia. Porque esta Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Si no creyéramos en las cosas sobrenaturales, no fuéramos cristianos, porque tendríamos que negar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tendríamos que negar la inspiración de la Biblia, que esto es algo sobrenatural. Esto no fue escrito simplemente por hombres, fueron escritos por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y asimismo también creemos que Dios ha dado dones a su iglesia.
Así que traigo esa aclaración porque a veces se nos acusa de no creer en el Espíritu Santo o no creer en la manifestación del Espíritu Santo. Y sí creemos en la manifestación del Espíritu Santo, pero la manifestación del Espíritu Santo bíblica. Bíblica, no la que ha sido inventada por los hombres. Y por eso es que vamos a tocar este tema, que es un tema que es un poco delicado porque se dividen parte de la iglesia en cuanto a este tema. Pero les digo que esta división vino a partir del comienzo del siglo XX. Yo siempre les doy aquí fecha y les digo año, cuándo y cómo surgen ciertas creencias. Esta división se crea verdaderamente a comienzos del siglo XX por una mala interpretación de las Escrituras. Ahora, Pablo dice claramente que él no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Y como explicamos la semana pasada, los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes y que deben estar por completo bajo su control. Nadie que esté, escuche bien, el Espíritu Santo no es un espíritu de desorden. El Espíritu Santo es un espíritu que de hecho, una de las cosas que da el Espíritu Santo es el dominio propio. Así que cualquier desorden que veamos o manifestación y se la achaquen al Espíritu Santo, esta gente están rayando la blasfemia. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. Nadie puede decir que bajo el Espíritu Santo ha perdido el control. No, eso no lo vemos en la Escritura. Eso no lo vemos en la Escritura, ni siquiera en el libro de los Hechos, como vamos a ver más adelante. Así que el Espíritu Santo no es un espíritu de descontrol, sino de control. Y los dones vamos a ver que son usados para edificación de la iglesia y para la gloria de Cristo. Otro punto, mi hermano, que toqué la semana pasada. Los dones del Espíritu nunca son dados para beneficio propio de la persona que obtiene los dones. Siempre son los dones dados para edificación de la iglesia. Entonces vemos personas que reclaman ciertos dones y dicen, no, es que yo me edifico para la edificación personal. No, ese era el problema que había en Corintio, el egoísmo. Y es lo que Pablo está tratando de corregir. Porque los corintios querían, como todo, ya vimos que en la cena del Señor algunos se adelantaban y se comían y se emborrachaban y dejaban a los otros sin comer porque pensaban en ellos solamente. Hoy en día vemos que eso también ocurre y en los dones espirituales también era así, buscaban su propia edificación. Ellos pensaban que mantener ciertos dones los hacía más espirituales. Mi hermano, otro punto que aclaramos la semana pasada y no voy a entrar en eso, pero que para los que no estaban, los dones espirituales no son una manera de medir la espiritualidad de la persona. Los dones espirituales no significa que la persona sea muy espiritual. Los dones espirituales son capacidades dadas por el Espíritu para edificación de la iglesia. Sin embargo, eso no se puede medir la espiritualidad de esa persona por los dones. Otro error que se comete hoy en día y que cometía la iglesia de Corintios. Como vamos a ver, mi hermano, una de las razones que yo entré a predicar de Primera de Corintios, el libro completo, es porque yo creo que no hay un problema en la iglesia actual que no se haya dado en la iglesia de Corintios primero y donde se presentan las soluciones para trabajar con ese problema. Entonces, los dones espirituales no miden la espiritualidad de la persona. Los dones espirituales no son dados para edificación de la persona. La espiritualidad de la persona se mide por la obediencia del Espíritu, por la llenura del Espíritu Santo. Y si usted quiere ver, y aquí no vamos a tocar esto, si el Señor permite, a lo mejor antes de el próximo libro que quiero entrar a predicar expositivamente es Efesios, y ahí vamos a ver lo que es la llenura del Espíritu. Pero si usted se quiere adelantar, leas Efesios 5 y usted va a ver lo que es ser lleno del Espíritu Santo. No tiene que ver con manifestaciones de ciertos dones, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con la obediencia. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es traer convicción de pecado. El trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestras debilidades. Cuando nosotros aquí hablamos de obediencia a la palabra de Dios, no le estamos hablando a la persona que no tiene a Cristo. A la persona que no tiene a Cristo le exhortamos a que venga a Cristo, primeramente, a que sea salvo. Cuando le hablamos a las personas de obedecer la palabra de Dios,
Le estamos hablando porque estas personas tienen el Espíritu Santo y la capacidad para obedecer la palabra de Dios. Entonces, a medida que usted obedece la palabra de Dios, no por su propia fuerza, sino por la fuerza y el poder del Espíritu, se está viendo la llenura del Espíritu Santo en su vida. Entonces, la espiritualidad de la persona no se mide por el don, aclaro, no por los dones, sino por el fruto. Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, acuérdense que en Mateo 7 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre. Uy, qué tremendo siervo de Dios porque profetiza. Uy, vamos a este siervo de Dios porque tiene la campaña de sanidades y milagros. Dicen aquel día, muchos les van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Así que mucho cuidado con usted calificar un gran hombre de Dios por los milagros, por las profecías, inclusive por el don de predicar o de enseñar. Nada de eso habla de la espiritualidad de esa persona. Todo lo que el conocimiento que Dios en su gracia me ha dado a mí, solamente va a servir para juzgarme y para que sea más severo el castigo conmigo si yo no me aplico lo que yo predico. Entonces no hay ni siquiera el conocimiento, es la aplicación de ese conocimiento. Hoy en día vemos personas que quieren revelaciones fuera de la Biblia, que Dios les hable por sueño, que Dios les hable por un profeta de la iglesia, cuando se niegan a estudiar sus propias Biblias. Pero ustedes creen de verdad, o sea, no entienden ni siquiera lo que tenemos ya revelado en su palabra, y entonces quieren buscar profecía afuera. Y entonces ustedes se creen que Dios de verdad le va a decir, no, mijo, está bien, yo entiendo que a ti no te gusta leer, pues como tú no te gusta leer, te voy a dar una revelación fresca. Así hay personas, así hay personas. Déjenme decirle que la mayoría de las sectas, se los dije la semana pasada, han surgido por revelaciones fuera de la Biblia. Usted mira a ver sectas como lo que son los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, todas estas personas salieron de iglesias evangélicas, pero empezaron a tener supuestamente revelaciones extrabíblicas. En Puerto Rico, los que son de Puerto Rico saben que hay una secta que se llaman los mitas de Puerto Rico. Estos mitas de Puerto Rico surgieron de una iglesia evangélica pentecostal, donde supuestamente la profetisa mita ya tenía más autoridad que el pastor, porque la gente cuando querían oír una profecía fresca iban donde la profeta, no a donde la escritura, a donde la profeta. Llegó el momento que le dio un golpe de estado al pastor, se llevó gran parte de la congregación, y hoy en día es una de las sectas en Puerto Rico más grandes y que más dinero tienen, porque tienen personas intelectuales ahí, personas de dinero. O sea, no son gente de dinero, para que usted vea que ni siquiera el dinero, usted puede ser muy inteligente para los negocios, para una profesión, para los estudios y espiritualmente estar colgado completamente. Pero ¿cómo surgen todo esto? Por medio de las nuevas revelaciones. ¿Cómo surgen los abusos que vemos en las iglesias hoy en día, especialmente con estos autoproclamados apóstoles? ¿Qué es lo primero que ellos dicen? Dios me dijo, Dios me habló. Dios me dio una visión. Y la gente allá sale corriendo. ¿Por qué no dicen escrito está? ¿No? Entonces, claro, usted no puede, si Dios me dijo quién es usted, no se atreve usted a cuestionar, porque entonces usted está en contra del Espíritu Santo, según ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice claramente, yo no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y nosotros vimos ya la semana pasada que Pablo dice, estas personas habían llegado a tal extremo que habían llegado algunos tal vez hasta maldecir al mismo Cristo, llamarle anatema, supuestamente bajo el control del Espíritu. Y como yo les explicaba en semanas anteriores, las barbaridades más grandes se han hecho en iglesias evangélicas en nombre de estar supuestamente bajo la unción del Espíritu. Aquí yo he visto aquí lo que fue la época de los 90 con la supuesta risa santa, la risa santa que le daba a todo el mundo con reírse y caían y el pastor dejaba de predicar porque empezaba a reírse y se contagiaba todo y era, mire la ignorancia. Lo más importante es la exposición de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no opera separado de su palabra.
Entonces, ¿cómo es más importante que me pega yo aquí a reírme como un loco y todo el mundo caiga aquí en una histeria de risa y decir que ese es el poder, el mover del Espíritu Santo? Eso solamente demuestra la ignorancia bíblica que hay en estas iglesias. Llegaron a cosas peores, se los dije la semana pasada, en Toronto, Canadá. Empezaron a hacer sonidos de animales, a aullar, a ladrar, supuestamente en el Espíritu. Y llegaron personas hasta levantar la pierna y orinarse en el altar, supuestamente en el Espíritu. Todo eso, hay hasta libros escritos acerca de eso, acerca de la bendición de Toronto. O sea, yo viví todo eso. Aquí hermanos como la hermana Marta y el hermano Víctor que se acordarán, porque en ese tiempo estaba yo pastoreando y predicaba ya en contra de eso. O sea, todo ese tipo de cosas se estaba viendo. Las barbaridades más grandes supuestamente en nombre del Espíritu. Y el Espíritu es un espíritu de orden. Versículo 4, vemos que Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Dones significa, les explico nuevamente porque sé que hay personas que no estaban. Dones significa algo inmerecido. Un don es un don de gracia, es algo que usted no se merece. Eso es un don. Entonces los dones Dios no los da como pago, Dios no los da como recompensa a la fidelidad de tal creyente que ha ayunado, que ha orado y Dios ahora le paga dándole ese don. No, entonces no sería ya un don, sería un pago. Los dones son algo que Dios da completamente inmerecidamente a las personas, y repito, no para que la persona se edifique a sí misma, sino para que la iglesia sea edificada. Vimos también que él dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No es un espíritu que da un don de una cosa y otro don de otra, no, es el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Aquí hay diferentes ministerios, tal vez aquí todo el tiempo al frente es a mí y a veces al hermano Geraldo o al hermano Willy cuando da las clases. Pero aquí hay muchas personas, muchos hermanos, como dicen, trabajando tras bastidores. Que usted venga en la mañana y tenga el pan y tenga el café, eso no lo hice yo. Que usted venga y vea la iglesia siempre bien limpiecita, barridita, eso no lo hago yo. Hay hermanos aquí que se encargan a veces en llamarme y decirme, mire, hay esta necesidad, un hermano llamó contada. Son diferentes ministerios que hay aquí. Está el ministerio de finanzas. Yo no briego aquí con nada de la finanza. Yo no sé aquí quién da, quién no da. Ni me interesa saberlo tampoco. Hay hermanos que trabajan en eso. Hay hermanos que vienen aquí a reparar las cosas cuando se dañan. O sea, son diferentes ministerios. Pero el Espíritu es el mismo. El Señor que los ha puesto a ellos es el mismo que me ha puesto a mí aquí. ¿Y cuál es el propósito de esto? La edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno aquí que está en un ministerio, el ministerio de alabanza, ministerio de enseñanza, ministerio de limpieza, ministerio de manejar el van, todos son diferentes ministerios. Yo no soy el que voy a buscar los hermanos. Hay hermanos aquí que se sacrifican y trabajan en eso, en manejar la guagua de la iglesia. Son diferentes ministerios, pero todos son por el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. Porque el que pone el querer como el hacer es Él por su buena voluntad. Entonces, si yo hago algo, la gloria no me la llevo yo, la gloria se la lleva a Cristo. Como decía Juan Calvino, él decía, todo lo malo que tú veas en mí, ese soy yo. Lo bueno que tú veas en mí es la obra de Cristo. Y lo mismo puedo decir yo. Todo lo malo, que miren que hay cosas malas en mí, ese soy yo. Las pocas cosas buenas que ustedes puedan ver, pocas cosas buenas que yo pueda hacer, eso es la obra de Cristo trabajando en mí. Eso es la obra del Espíritu. Entonces la Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te estás gloriando? Aquí no hay gloria. Aquí no hay gloria para uno. Si yo puedo predicar y enseñar es porque Dios en su soberana gracia me dio esa habilidad. Amén. Y a usted le ha dado habilidades que a mí no me ha dado.
Entramos así entonces al versículo 7, pero dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nosotros la semana pasada entramos a explicar algo acerca de los dones. Y hay otros dones que no se mencionan aquí, y quiero que venga conmigo a Romanos 12. Venga conmigo a Romanos 12, porque a veces cuando hablamos de los dones espirituales, solamente queremos hablar del don de lengua, del don de milagro, del don de sanidad, e ignoramos otros dones que son tan sobrenaturales y son del Espíritu también. Cuando vamos a Romanos 12, versículo, a ver si estoy bien, del 6 al 8, deje ver. Versículos del 6 al 8, Romanos 12, mire lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones según, oiga bien, según la gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Mi hermano, es importante que recordemos esto. Según el favor inmerecido que nos ha sido dado, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Vamos a hablar aquí, en tiempos que se estaba escribiendo la Biblia, el don de profecía era un don donde Dios hablaba directamente, le daba algo a esa persona. Acuérdense que no teníamos la Biblia completa. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Aún cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, había parte de lo que era el Antiguo Testamento escrito, pero no estaba todo. Entonces es importante, un profeta literalmente significa alguien que habla de parte de. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Cuando yo estoy aquí exponiendo la palabra de Dios, yo estoy actuando como un profeta de Dios, porque estoy hablando de parte de Dios, siempre y cuando lo haga basado en la Escritura. Porque cuando yo empiezo a hablar de mis experiencias personales y a dar mis opiniones, eso no es hablando de parte de Dios. Tristemente, muchas iglesias conocen a veces más al pastor, la vida del pastor, que al Señor Jesucristo, porque habla más de sus experiencias personales, habla más de sus cosas que lo que es la Escritura, que lo que es la persona de Cristo. Pero mire, dice aquí, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o sea, de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo a la doctrina que ya está establecida. Ahora dice, o si de servicio en servir. Oiga bien, mis hermanos. Oiga bien, es un don del Espíritu el servir. Todos estamos llamados a servir unos a los otros, pero hay hermanos que tienen esa capacidad más allá de lo normal, que Dios le ha dado ese don de servicio. Personas que están constantemente sirviendo, siendo de voluntarios para servir a otros, para servir la iglesia. Eso es un don tan sobrenatural como el don de milagro o el don de profecía. O el don de lengua. Pero ese, claro, eso nadie le habla. Todo el mundo quiere don de lengua, porque ese es el espectacular. Pero el don de servicio no, negro, eso a otro. A mí no. Pero es un don. Y acuérdense que los dones, el Espíritu los reparte como Él quiere, no como usted y yo queremos. No es un pago a su ayuno y a su oración, como enseñan por ahí. No, Él reparte como Él quiere para edificación. Piense bien esto, mediten esto. Los dones son dados para edificación. Si un supuesto don en la iglesia lo que hace traer es confusión, vituperio, división, eso no es del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Los dones son para edificación de su iglesia. Si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Los hermanos que predican, que enseñan aquí en la escuela dominical, es un don. Y es un don tan sobrenatural como era el don de milagros. Ahora, eso sí yo le digo, al que el Señor le da el don de enseñanza, le da también el don de estudio, ¿sabe? No, yo tengo el don de enseñanza, pero no estudia, no, usted no tiene nada. Porque Dios no brinca los medios. Dios da, declara el fin, pero declara también los medios y establece los medios para llegar a ese fin. Y al que Dios le ha dado el ministerio de enseñanza o de prédica, Dios también le ha dado ese deseo de estudiar la palabra de Dios.
Uno de los tantos disparates que vemos hoy en las iglesias, porque tenemos un montón de personas que no están preparadas, que no estudian, que dicen cualquier disparate desde los púlpitos, y las personas como papagayos diciendo amén a cuanto disparate se dice desde los púlpitos. Dice, si el de enseñanza en enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El exhortar, hay personas que tienen ese don. Y es un don del Espíritu, y es un don tan sobrenatural como es el don de milagro. Pero ¿cuántas veces, hermano, honestamente, cuántas veces hemos oído hablar de estos dones en las iglesias? ¿Qué es lo que siempre oímos? Dones de lengua, dones de milagro, dones de profecía. ¿Cuántos hablan del don de servicio? ¿Cuántos hablan del don de la exhortación? Está ahí, está ahí. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Son dones del Espíritu. Vemos como la iglesia sigue cayendo en los mismos errores, que han caído en el pasado. Mire cómo sigue diciendo. Dice, el que reparte con liberalidad. Hay personas que tienen el don de repartir. Es un don dado por Dios. No es algo exigido a todos. Tenemos que compartir toditos. Pero hay personas que van más allá y tienen ese don especial. Y es un don del Espíritu. Que a lo mejor usted dice, ay, pero a lo mejor aquí la persona que trabaja en la limpieza, a lo mejor el que trabaja en la enseñanza, bueno, no tanto en la enseñanza, pero vamos a decir como aquí vemos, o sea, por ejemplo, las personas en el servicio que están sirviendo constantemente piensan que Dios no le ha dado ningún don. Pues eso de servicio es un don que Dios le ha dado a usted. Y es un don del Espíritu. Y ha sido dado para edificación de la iglesia. En muchas de estas iglesias, y vamos a entrar y definitivamente